Bueno, Álvaro, coméntanos un poco cuáles son las sensaciones en estos primeros días. Bueno, pues una sensación muy buena, estamos cogiendo ritmo, cogiendo las ideas del míster, lo que nos pide y bueno, pues, con muchas ganas de que empiece ya la temporada, que es para lo que estamos todos aquí. Explícanos un poco cómo surgió la opción de fichar por el Andorra. Venías de la Eredivisie, ahora vuelves aquí a Primera Federación. ¿Cómo surgió la idea? Sí, bueno, venía de, como dices tú, de jugar en Primera División en Holanda, un país que se vive mucho el fútbol. Y bueno, me llamaron de aquí, un proyecto muy ambicioso en el que quieren crecer, quieren hacer las cosas bien y al final pues la cercanía también de los míos, de mi pareja, de mi familia. Entonces pues bueno, un poco todo me decanté por venir aquí y con muchas ganas e ilusión. Y te reencuentras con Eric también, ¿no? Sí, Eric y yo jugamos mucho desde pequeños y la verdad que hablé con él antes de venir aquí y bueno, pues la verdad que es un crack. ¿Qué puedes aportar al equipo? ¿Qué dirías tú que, digamos, se te va a hacer característico aquí o qué podemos ver aquí en el Andorra? Bueno, yo soy un mediocentro dinámico, que le gusta tener contacto con el balón, me gusta también ser agresivo sin él, intentar robar alto y bueno, pues intentaré trabajar fuerte para que bueno, se vea mi mejor versión aquí. En Primera Ref un debut especial también, ¿no? Para ti. Sí, la verdad que no conozco la categoría, me he intentado informar lo máximo posible antes de venir y bueno, pues sé que es una categoría muy dura en la que si queremos conseguir los objetivos pues tendremos que trabajar mucho desde ya y bueno, estar enfocados en hacer buen trabajo fin de semana porque así es como se consiguen los objetivos. Yo también te lo decía por el inicio, porque jugáis contra el Athletic de Bilbao. Sí, es una buena y una bonita forma de empezar para mí, tanto para Eric también, pero bueno, no es más que una anécdota y algo motivante, pero bueno, no va más allá. Álvaro, explícanos un poco cómo ves la competencia. Hablábamos antes de Eric, de Sergio también, hay bastante competencia en tu posición. Sí, bueno, la competencia creo que nos hace buenos a todos, somos jugadores que nos podemos compenetrar bien, incluso si el míster quiere que juguemos de forma distinta y que estemos todos en el campo, pues así lo haremos, así que bueno, eso ya es trabajo del míster, ahí él es el que decide, nosotros intentar estar bien, prepararnos lo mejor posible y bueno, y estar enfocados. Destacabas tú que el objetivo es ambicioso, evidentemente es intentar volver a segunda división y a tenor de los fichajes ya se nota, ¿no? Gente veterana, gente con experiencia, gente que ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, bueno, nosotros el objetivo que nos marcamos es ganar el fin de semana que viene, tener opciones en mayo de poder celebrar cosas bonitas y bueno, tampoco sin volvernos locos, somos un proyecto muy ambicioso como te he dicho y sobre todo pues no volvernos locos pensando en el final, sino que ir poco a poco y seguro que al final llegamos a buen puerto.